Lectura del libro de Ruth. En tiempo de los jueces hubo hambre en el país de Judá, y un hombre de Belén llamado Elimelec se fue a residir con Noemí, su esposa, y sus 2 hijos a la región de Moab. Murió Elimelec y Noemí se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con 2 mujeres moabitas. Una se llamaba Orpá y la otra Ruth. Vivieron ahí unos 10 años y murieron también los hijos de Noemí, Malón y Quilión, y ella se quedó sin hijos y sin esposo. Entonces decidió abandonar los campos de Moab y regresar al país de Judá con sus 2 nueras, porque oyó decir que el Señor había favorecido al pueblo y le daba buenas cosechas. Se pusieron pues en camino para volver a la tierra de Judá. Entonces Noemí dijo a sus 2 nueras: vuélvanse cada una a casa de su madre, que el Señor tenga piedad de ustedes, como ustedes la han tenido con mis hijos y conmigo. Ellas rompieron a llorar y Orpá besó a su suegra, Noemí, y se volvió a su pueblo. Pero Ruth se quedó con su suegra. Entonces Noemí le dijo a Ruth: tu concuña se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú también con ella. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone y me vaya, porque a donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así fue como Noemí, con su nuera Ruth, la moabita, regresó de los campos de Moab y llegó con ella a Belén, al comienzo de la cosecha de la cebada. Palabra de Dios. Alabaré al Señor toda mi vida. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Que por las palabras del Evangelio se perdonen nuestros pecados. Amén. Nos podemos sentar un momento, por favor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Que por la misericordia de Dios el alma de nuestro hermano Saturnino Sánchez
y el alma de todos los fieles difuntos descansen en paz. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Alabaré al Señor toda mi vida, dice el salmista hoy, y esto también, o este encuentro, es un momento de alabanza al Señor para presentarme aquí ante el altar, para poder ser nutrido, fortalecido con su santa palabra y con su santo banquete. Por eso alabo al Señor en todo momento, alabo al Señor con toda mi fuerza y con toda mi vida. Así nos dice el salmista. Pero quiero reflexionar 3 ideas con ustedes en este día especial de Santa María Reina que la Iglesia celebra. Encontramos en el Evangelio, sí, 3 ideas que nos deben llamar la atención y que debemos actualizar este texto para estos días. Sabemos que la palabra trata ¿de qué? Trata de fariseos a los cuales el Señor siempre los dejaba callados porque no tenían cómo responder, ni siquiera con argumentos verbales y tampoco con argumentos quizás de testimonio o de ejemplo, ¿no? Entonces por eso siempre los dejaba callados. Y por otro lado también aparece un doctor de la ley, quizás que sí era capaz de argumentar, pero que quería ridiculizar o poner a prueba a nuestro Señor. Y la pregunta, pues quizás oportuna, porque el Señor por medio de esa pregunta enseñó a los comensales y al mismo maestro, ¿no? Amor a Dios, ¿verdad? Amar al prójimo, amar a los hermanos, como dice el texto, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, mente, ¿verdad? Es el más grande de los mandamientos y el primero de los mandamientos. Y el segundo, el Señor, digamos, lo interpreta y dice también que hay que amar al prójimo como a sí mismo, ¿verdad? Ámense también los unos a los otros como yo les he amado, que también entra en esta categoría. De eso trata el Evangelio de San Mateo. Pero fíjense, lo primero que podemos encontrar es la palabra fariseos, con la que nos podemos chocar. Entonces, lo primero que yo me pregunto para reflexionar es, ¿soy yo un fariseo? Es decir, una persona que quizás digo una cosa y hago otra, no soy quizás consecuente con lo que me propongo, y desde todo punto de vista, no solamente desde la religión, sino también desde la palabra que uno da comunitariamente hablando, ¿no? Entonces ahí pues debemos reflexionar lo siguiente, pues a veces, o hay veces que uno lleva una actitud farisea. Cualquiera de nosotros, puede ser yo o puede ser alguno de ustedes, ¿verdad? Son actitudes farisaicas que en otro momento también nosotros hemos predicado, hemos denunciado. ¿Por qué? Porque a veces, pues, podemos hablar todo el tiempo de muchas cosas, pero hablamos para impresionar a la gente y no para vivir lo que estamos predicando o lo que estamos hablando. Por eso me coloco yo como primer ejemplo, pero que no es solamente para mí, sino para cada uno de nosotros y sobre todo para los que buscamos o los que buscan verdaderamente, pues, representar a Dios en obediencia y en testimonio. Entonces a veces uno habla es para impresionar y no para dar testimonio, ¿verdad? Es importante eso. Hay veces que queremos siempre aparecer o simplemente ser como reflectores, ¿verdad? Como lámparas que están apuntando o que nos están apuntando incluso a nosotros, pero no aprendemos a callar, porque
ese verbo es fundamental, callar, ¿verdad? Que es lo que les comentaba al principio, cómo Jesús calló a los fariseos o calla a los fariseos. Y a veces a nosotros, a mí, nos cuesta callarnos, nos cuesta quedarnos callados. ¿Por qué? Porque a veces uno cree que se las sabe todas. Y entonces alguien dice algo y entonces uno comienza a opinar, incluso a veces sin tener conocimiento, ni argumentos, ni idea de lo que se está hablando, ¿no? Entonces hay que callar, ¿para qué? Para escuchar a Jesús. Hay que callar tanto exterior como interiormente, para de esa manera, pues vuelvo y repito, descubrir a Jesús, pero descubrir también al hermano, al que sufre, al que de repente llora, y quizás también a ese hermano que también me puede aportar algo en mi vida. Porque ¿qué sucede? A veces creemos o alguno de nosotros cree que las otras personas no saben y nosotros sí sabemos. O sea, hablo de mí. Y resulta ser de que hay personas que saben algunas cosas y me pueden aportar algo a mi vida, en lo personal. Es decir, me pueden ayudar porque tienen una experiencia de Dios, porque tienen una experiencia de la vida, porque tienen una experiencia de su profesión, qué sé yo. Entonces nos pueden aportar y nos pueden ayudar. Hay veces que el mismo Dios, nuestro Señor, nos hace callar. A veces Dios nos manda a callar, no es porque Él se nos aparece. Bueno, sí lo hace, se nos aparece en el, ¿cómo se llama? En el Evangelio. Y muchas veces nos manda, nos calla, ¿verdad? ¿Y por qué lo quiere hacer? Porque quiere que nosotros comprendamos las cosas de la vida. Y eso es clave, eso es importante para nosotros, es esencial, ¿verdad? ¿Y qué es esencial? Saber escuchar. ¿Y saber escuchar a quién? A Dios. ¿Y saber escuchar a quién? El Evangelio y la palabra. Porque a veces pues nos cuesta escuchar. A mí a veces me cuesta escuchar. Y de la escucha pues va a surgir algo importante, la sabiduría y el valor que el otro puede aportar. La otra persona también tiene algo para nosotros, el hermano, la hermana, el que está a mi lado. La pregunta es acerca de la ley. ¿Cuál es el mandamiento más importante, no? Entonces ahí aparece nuevamente la ley. Cuando yo quiero hacer algo, a veces no me dejan. O cuando quiero hacer algo y no me dejan, ¿verdad? Por lo que sea, eso se llama quizás, hablando desde el punto de vista de una ofensa quizás a lo social o a los hermanos, pues lo podemos identificar como un reglamento moral. O sea, no debo hacer eso, ¿verdad? Hay algo que no me deja hacer eso, porque hay un reglamento, vamos a decirlo, moral. Pero a lo mejor cuando a mí se me ofrece hacer algo que está mal y no quiero hacerlo por mis convicciones del temor a Dios, ¿verdad? De ese don del Espíritu Santo, que es el temor de Dios, ¿verdad? Por mis convicciones claras, eso se va a denominar o se puede denominar como una religión vivencial, porque a veces nuestra religión no es vivencial. Es la religión, sí, la religión. Bien, ¿vives la religión? Pues no. Como cuando nos preguntan, ¿eres católico? Sí. ¿Cristiano? Sí. ¿Católico? Sí. ¿Vas a misa? No. Entonces, como que no hay, o uno no quiere vivir como esa vivencia, ¿verdad? Entonces uno tiene que aprender a actuar con convicción y dejar que Dios actúe en uno, atendiendo lo que se tiene que atender, y no caer tampoco a veces, porque me suele pasar a mí o a algunos de ustedes, caer en rigurismos morales que le hacen tanto daño a la gente. Hay gente que lee y memoriza doctrinas sociales, memoriza la Biblia, memoriza
sobre todo cosas que tienen que ver con la moral, ¿verdad? Y a veces se antepone más que el Evangelio. Entonces, hay que conocer a Cristo, hay que conocer y también aprender a distinguir, ¿verdad?, entre Cristo, en lo que verdaderamente por utilizar una palabra, ¿no?, me cristifica, o sea, me hace como Cristo y no me hace como un moralista, que suele pasar, o sea, todo es pecado, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer aquello, cuidado, mire. Entonces uno cae en el moralismo, incluso hipócrita, ¿no? Porque puede ser de que yo o alguno de ustedes diga algo, pero vuelvo y repito, pues haga otra o hagamos otra cosa, ¿no? Entonces, cuidado, porque eso nos puede llevar al ego y hacer cosas por moral para, digamos, como para que yo sea atendido, como para que yo sea tomado en cuenta también, y en el fondo pues no estoy haciendo nada. Y por último, sí, tiene que ver con el amor, porque la pregunta de la ley es sobre el amor. O en todo caso, ¿cuál es el mandamiento más grande? O sea, la pregunta es sobre el mandamiento y la respuesta es sobre el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Y amor a uno mismo. O sea, amor a Dios, amor al prójimo y amor a uno mismo. Entonces Jesús nos propone un estilo de vida en el que debemos comprender que quien se relaciona o que la relación con Dios es una relación distinta, pero que nos puede llevar a desgustar, a saborear las cosas desde otra mirada, desde otro punto de vista, ¿verdad? Desde otro semblante. Cuando uno se encuentra con Jesús, cuando uno se encuentra con el Evangelio, con su palabra, ¿verdad?, pues la vida tiene otra marca o tiene otra forma de ver el amor, sobre todo el amor de Dios, y ahí uno comienza como a disfrutarlo, y ahí uno comienza a ver la vida como más sencilla, como más simple, y puede adaptarse ciertamente a lo sencillo, ¿no?, a lo bueno. Bueno, pidamos a Dios que nos ayude a reflexionar el Evangelio, la palabra, que nos ayude a callar cuando tengamos que callar, y especialmente delante de Dios, que busquemos los mandamientos y que por último pues amemos de corazón. Que el Señor nos bendiga. Amén.